programa Morteros del Cuauhtémoc. En esta mesa de trabajo me acompañan grandes amigos, Don Camote Blog, Héctor Padilla Lozano, Fénix Azul 44 y bueno, un invitado muy especial. Si pueden ver, tenemos un reconocimiento, vamos a platicar con él, vamos a saber más de su historia. Es alguien que quiere completamente a la franja y ha brindado 50 años de trayectoria al Club Puebla. Vamos a platicar de esto más adelante, pero antes sí me gustaría agradecer a todos y cada una de las personas que hacen posible un programa como este, que nos ven, que nos escuchan, que nos dan su opinión y que están al pendiente del Club Puebla, que es lo más importante. Vamos a una pausa, regresamos ya de lleno con nuestro invitado. Es una gran persona, es un tipazo, se lo vamos a presentar. Esto es Morteros del Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados. Para presentarles Fénix, Camote, amigos, a nuestro invitado de lujo, a quien recibimos con un gran aplauso para Don Rogelio Cruz Flores, alias Don More. Don More, gracias por acompañarnos a esta emisión de lujo que vamos a hacer en Morteros del Cuauhtémoc. Bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Primero un saludo a toda la afición. Ustedes saben que son 50 años de estar en Puebla. Es más, me quito la playera y queda otra. así es, don Rogelio. Don Rogelio, ¿cómo llega usted al equipo Puebla? Bueno, en 1964 regresa al fútbol a Puebla, después de que en ese tiempo habían quemado el Estadio Mirador. En 1964 estaban los Pericos de Puebla. Yo auxiliaba al Bad Boy, ayudaba yo ahí a los Pericos, y en 1964 comienzan en el mes de finales de marzo, abril, pues comienza a formar el equipo para que en mayo ya comienza el campeonato. Entonces me pidieron de favor comenzar yo a ayudarles. En 1965 lo agarra el directivo de Pericos, Barbachano Ponce, teniendo de gerente al señor Joaquín Bianchini. Entonces el señor Joaquín Bianchini habla con mi papá y ya mi señor padre autoriza que y ahí ya trabajo ahí con el fútbol. Y perdón, ¿qué edad tenía? 17 años. 17 años. Y en ese momento, al usted ayudar al béisbol y fútbol, ¿su deporte favorito era? Jugaba yo el béisbol. ¿Jugaba usted el béisbol? Sí. Y por hacer el destino fue que se quedó más. Me quedé en el fútbol. Que los Pericos en ese tiempo, como siempre, han sido un equipo aguerrido, ¿no? En ese tiempo uno de los mejores equipos de la Liga Mexicana. Sí, sí. Comenzando más atrás, había
béisbol invernal. Ujú. En esa época estaba, me acuerdo de Veracruz. Bueno, por lo regular todos los equipos del norte eran buenos, hasta el Charros de Jalisco. Sí, cierto. ¿No? Sí. Incluso el Pericos de Puebla en 1962-63 fueron campeones con Chanquilón Díaz, digo, con Tony Castaño. Chanquilón Díaz fue de la invernal. Tony Castaño, que era cubano, ¿no? Sí, era cubano. Y que después se fue a vivir a Estados Unidos. Ya se fue. Y de ahí surge el apodo de Morejón, porque jardinero central de los Pericos era Daniel Morejón. Sí, una de las glorias de Pericos, ¿no? Sí, buen jugador. Sí, así es. ¿A qué edad llegó usted al Puebla? Lo repito, son 17 años. 17 años. Ahí, ¿en qué tiempo llegó usted a formar una familia? Bueno, su servidor se casó en el 72. Sí. Ahí ya comencé a formar mi familia. Primero a los 6 años, ya el primero de mis hijos ya me comenzó a ayudar, y vinieron los otros, y ya eran 3 hijos que tengo, que siempre me han ayudado. Sin su ayuda de ellos, no hubiera yo hecho lo que... ¿Cuáles son los nombres de sus hijos? El mayor es Germán Cruz Méndez, el segundo es Juan Cruz Méndez, y el tercero es Pedro Cruz Méndez. Ok. Un saludo a Germán, que está también con nosotros aquí, acompañarnos, un aplauso también, porque él también pues ayuda a nuestro equipo y a su equipo de sus amores. ¿Qué tan difícil era para usted en ese tiempo, a lo mejor como teniendo usted a sus hijos pequeños, darles el tiempo, o cuánto el equipo Puebla le absorbía el tiempo? Mira, en esos tiempos, cuando comencé, vuelvo a repetir, comencé ayudándolos. Cuando recién se comenzó a formar el equipo. Después, cuando el señor Bianchini hacía yo el favor de ir a registrar a los jugadores, y en ese tiempo también ayudaba yo a dar masaje. ¿Era también usted masajista? Sí. Incluso comencé a aprender del masajista de Pericos. Un señor, me acuerdo de su nombre porque lo llama uno de mis hijos, Pedro. Y ahí comencé yo a aprender a dar masaje. Incluso en esos años el doctor Rubén Reyes Olivares me decía qué medicamentos hay que darle al jugador cuando sufría alguna lesión o algo. Sí, y ahí, ahora sí, hasta médico le hacíamos. En ese primer Puebla que lo invitan, don Rogelio, ¿con quiénes se empieza a trabajar? ¿Con técnicos, jugadores? Mira, yo comencé cuando comencé, pues uno no sabe quiénes son del fútbol, Sí. pero comencé con un señor Rojas. Ya después se quedó Noriega, Francisco Noriega. Después, no me acuerdo si fue Antonio Figueroa después o fue más adelante. Pero sí, ¿cómo se llama? Yo ni me fijaba en esos tiempos quién era el técnico, el chiste es que yo ayudaba. Ahí, ya hasta te digo que cuando llega el 65, llega el 65-66, llega Jorge Marí. Y ahí ya comenzamos a tener más conocimiento de lo que era el fútbol. Jorge Marí, húngaro, ¿no? El húngaro que dirigió Toluca, entre otros equipos. En Toluca dirigió Cruz Azul, y ya ¿cómo se llama? Él comenzó a formar un gran equipo. En la primera vuelta, por lo regular, creo que íbamos invictos, ya después ya se decayó el equipo y ya no. Pero sí tenía un gran equipo en
en ese año. Aunque en ese tiempo estábamos en segunda división. división. En segunda división. El ascenso fue, perdón, Padilla, no sé. En el 70. El 70. Ya jugando, Con el gordo, ya jugando en el estadio Cuauhtémoc. No. No, todavía no. No, sí, ya jugando en el 70 ya. ¿Qué, Porque el estadio se hizo en el 68. 68, sí. ¿Y qué tal la transición después de estar en un estadio jugando en segunda división, un estadio como Ignacio Zaragoza, después pasar al estadio Cuauhtémoc? Bueno, ¿Qué tal lo sintió? pues es diferente tener en el estadio Zaragoza, es una cancha dura. Sí. Teniendo la media luna, parte de la media luna de béisbol como cancha también. La lomita, ¿no? También. Bonita. Famoso. Perdón, adelante. Y ¿cómo se llama? Ya en el estadio Cuauhtémoc ya todo empastado, más blando, porque recientemente, bueno, no tenía mucho tiempo que habían hecho la cancha. Claro, y tenía su zona de trabajo usted también, ¿no? Sí. En esa época, don Rogelio, se da el ascenso del equipo Puebla a Primera División, ¿no? En el 70. En el 70. Con Una liga de promoción. una liga de promoción, ¿no? A un mini torneo, ¿no? Ajá, se le gana al Naucalpan, ¿no? ¿Y cuál de ese, porque es un cuadrangular, cuál vio el equipo más fuerte dentro de ese torneo? Mira, Un torneo. en esa época pues uno va aprendiendo, ¿no? Pero el fuerte era, ¿cómo se llama? Naucalpan, y se le ganó. Se le ganó allá y acá eran dos. No, se en juega un Seúl. partido Fue en Seúl, donde se hizo el torneo. con gol de Gervasio Quiroz. Quiroz. Bueno, pues ese día todo el mundo, ahora sí desvistieron a los jugadores. Se les da un recibimiento grande acá en el Zócalo, ¿verdad? Sí, en el Zócalo. Después al día siguiente fuimos a la villita a dar gracias Y y ya seguimos. la historia sigue. Y un recibimiento en la hermano Cerdán también, por cierto, que también fue muy grande, la gente muy emocionada. Después viene otra etapa a partir de Primera División. ¿Qué recuerda en esa etapa, a lo mejor de los 70s? ¿Qué técnicos lo habrán marcado a usted en los 70s? Tuvimos grandes figuras, ¿no? Mira, los técnicos en el 70, a ver si me dan una ayudadita, porque en los 70s llegó en el 72, ¿quién estaba? A ver. Estaba Gatica, ¿no? Porque hay un partido incluso contra la selección de Perú. Perú. Que Pero viene, el que subió el equipo realmente fue el señor Francisco González Gatica. Sí. Él era el técnico y después como auxiliar tenía al señor Antonio Figueroa. don Marco Antonio, que en paz descanse. Más descansa. Don Rogelio, ahí hay una anécdota en los 70s muy famosa, en aquella gran bronca entre América y Puebla, ¿no? ¿Qué recuerda usted de aquella? ¿Se metió? No, nosotros francamente tenemos prohibido meternos en las broncas porque no. Ahí tenemos que estar como en los toros desde lejitos. Viendo nada Nada más mirando. Al que le fue mal esa vez fue al maestro José Antonio Roca, que en paz descanse también. Sí, le dieron un buen trancazo. ¿Sí recuerda quién fue? Pues se dice. Se dice, ¿no? Sí, güey, no lo vamos a balconear, pero era argentino, ¿no? Sí, Fénix. Con el equipo, cuando usted ha estado trabajando, ¿qué lugares le ha tocado ahora sí que viajar? Pues en México, casi toda la República hemos estado. Y ya en el 80, sí, 80, 81, cuando vamos a España. Fue usted de España. El homenaje de El homenaje De Pirri y de ¿cómo se llama? Asensi. Asensi. Ahí lo acompañó su hijo, Germán. No, todavía no están pequeños ellos. Todavía no. Todavía no. Don Rogelio, acaba usted de mencionar algo muy importante. ¿Qué se siente estar en un estadio que es monumental, histórico, en Europa, como el Nou Camp? El Bernabéu. El Bernabéu. Bueno, pero también hay un homenaje a Sensi en el Nou Camp. ¿Qué nos puede usted describir lo que se siente estar en esos míticos estadios? Bueno,
comenzando, los estadios son diferentes, ¿eh? Sí, La gente la tenemos ahora sí ahí encima, y sobre todo muy tratable la gente de allá, muy educada, eso sí. Nunca nos tuvimos problemas, nada. Sí. Y eso sí, los estadios llenos, por ver un equipo mexicano. De los primeros equipos mexicanos, ¿no? Sí. Sí, bueno, vamos a una pausa, don Rogelio, la verdad está muy interesante la plática. Vamos a una pausa, regresamos con nuestro invitado de lujo, don Rogelio, a quien cariñosamente le decimos Don More, una institución dentro del equipo Puebla. Regresamos a Morteros del Cuauhtémoc con un programa de aficionados ¡Para aficionados! agradeciendo a nuestro invitado nuevamente su presencia. Y en esta ocasión también nos acompaña su hijo, Germán Cruz. Germán, bienvenido. Bueno, mucho gusto, un saludo a la afición y a todos los que ven el programa. Y bueno, aquí estamos para lo que se les ofrece. Germán, yo creo que la pregunta obligada, ¿qué sientes tú de ser hijo de un personaje tan importante dentro de la institución como don Rogelio? Bueno, siempre lo he dicho y lo sostendré, ¿no? Soy de los pocos afortunados en esta vida donde, por así que el jefe es tu jefe. Y las exigencias son al doble, porque no te creas, de él se aprenden muchas cosas, más como ser humano. Y lo poco mucho que me ha aportado a la vida, que es bastante, pues lo procuro poner en práctica. Obviamente la institución que es el More todos lo conocemos. A ti no te podemos llegar a conocer el aficionado, pero tú ¿en qué ayudas al equipo? Porque tú, como el More también, trabajas más atrás de todo el espectáculo y bueno, a veces no tienen el escaparate, ¿no? Pero tú también ayudas al primer equipo. Pues sí, procuramos tener las cosas en orden, principalmente creo que es la ayuda, donde el jugador se sienta cómodo desde que llega al vestuario hasta que sale. De hecho, nosotros llegamos 3-4 horas antes de que inicie el entrenamiento para organizar todo y para que todo lo encuentren en orden y en la disposición, tanto jugador como cuerpo técnico, preparador físico, materiales, y bueno, esa es la ayuda que hacemos. Don Rogelio, ¿desde qué edad lo empezó a acompañar su hijo o sus hijos? Pues comenzaron muy pequeños, él comenzó más o menos a los 7 años y sus hermanos pues, tenían que seguir. Lo que sí, como se llama en aquellos tiempos, el que les hacía más maldades es este amigo López Arza. Eso me los escondía en aquellos tiempos, los López eran de lámina y me los escondía allá. Teniendo ellos 6, 7 años, ¿sabes? Sí. Qué increíble. Igual nos comentaba hace unos momentos, Germán, detrás de cámaras, que aparte de López Arza había otros jugadores, ¿no?, que te hacían a mandar. Pues de hecho, yo desde que tengo uso de razón, y siempre lo he dicho, si el Estadio Cuauhtémoc hubiese sido al sanatorio, ahí me hubiese tenido mamá. Pero bueno, yo desde los 6, 7 años que ando con él, aportando un granito de arena, porque a esa edad no puedes cargar, no puedes hacer cosas, pero sí patear los balones por donde sea que era, el gusto que tenía. Bueno, anécdotas con el Manguito Orozco, con Enrique López Arza. Ellos antes estacionaban los carros dentro del túnel y nos escondían ahí, nos echaban en la cajuela, éramos los encajuelados, pero dicen que la vida da vueltas, ¿no? Ahora que me los encuentro, les digo, ahora sí, viejitos, échenme. Ya estoy grande. Ya estoy grande. Don Rogelio, retornando un poquito a lo que estábamos contando hace unos momentos, viene la época de los 80s, donde vemos un Puebla que es campeón prácticamente en todo, ¿no?, en diferentes lapsos. A usted le toca el campeonato 82-83, bueno, un poquito antes la llegada de figuras como Firri Asensi. En ese lapso, ¿cómo lo vive usted dentro de la institución, don Rogelio?
Mira, en esa época, 82, 83, pues una emoción muy grande porque el equipo había logrado ser campeón. Por primera vez. Y estaba para descender incluso, ¿no? O sea, con las contrataciones que hicieron ese año, se decía que incluso podía descender, ¿no? No, y ahora sí, Pero fue una en ese sorpresa. año era el patito feo, Exactamente. pero con esfuerzo lograron ser hasta campeones. Y usted estuvo en ese equipo con grandes figuras, ¿no? Y que después fueron históricos del Puebla como Muricy, el mismo Raúl Arias, el profe Lapuente. ¿Y cómo se convivía en ese Puebla campeón por primera vez, don Rogelio? No, mira, el jugador siempre convive como grupo muy bien. Y cuando el equipo es campeón, con más gusto agarraron una amistad muy buena. Y todos ellos después grandes jugadores y después buenos técnicos, ¿no? Pues los he, ahora sí como jugador los tuve y ahora como técnicos igual unas bellas personas. Sí, y triunfadores aparte. Viene posteriormente, don Rogelio, el campeonato de Copa, que es el tercero, ¿no? Cuando se le gana a Cruz Azul. Y una estrellita más, ¿no? Al equipo de la franja, donde ahí se le gana a uno de los llamados grandes del fútbol mexicano. Pues, Al igual que Chivas. los grandes, todos son grandes, pero en realidad cuando tú eres grande también tienes derecho a ganarles. Claro, claro. Y nunca creyeron ser inferiores a otros, siempre salían a jugar al tú por tú. Sí, partidos muy cerrados, ¿no? Sí. Germán, más o menos a los cuántos años ya tú empiezas a tener recuerdos. Ya nos dijiste algunos de que te encajuelan y todo, porque bueno, obviamente se te hizo como una segunda familia, ¿no? Pero tienes los recuerdos de 82, 83, obviamente de 89, 90, yo creo que sí. Más Sí. o menos, ¿qué te acuerdas de los 80, cosas Bueno, curiosas que te hayan pasado también? Cosas curiosas. La remodelación del estadio quitaron muchos recuerdos de mi parte. Bonitos todos ellos. Una utilería donde constaba de estantes de madera, donde derribaban los muros que cada vez que derribaban algo hacía un poquito de nosotros. Bonitos recuerdos, sí. De los 80s, ¿qué te puedo decir? Del señor Raúl Arias. Del señor Raúl Arias que en esa época yo no recibía sueldo. Mas, sin embargo, él me aportó por parte de mi papá, en conjunto, en complicidad, como lo quieran llamar, sabiendo que él me pagaba. Y pues desde ahí empezaron a recibir desde chiquito una compensación. Bonitos recuerdos de los señores Manguito, que me llevaba bien, el Chícharo Hernández, Javier, que ahora su hijo alguna vez lo llevó al estadio y ni pasó inadvertido por ahí, pero ya una gran figura. Y de hecho hay algunas fotos con el uniforme Sí, de Puebla de sí, chiquito. de hecho aparece Chícharo Iba, no sé, de Edivaldo Martins, un gran jugador y una gran persona, en paz descanse. Del mismo Picolé, que tuvimos la fortuna de que nos regaló una perrita, la cual le llamamos Filinia, y pues, también del mismo Asensi, del mismo Pirri, que nos regaló un perro también, un Cocker Spaniel, muy bonito. No sé, recuerdos de los mismos jugadores que en alguna vez, pues lógico, mi papá no ganaba mucho, pero que nos decían, ¿sabes qué? Acá hay unos tenis que le vinieron de una marca, porque Asensi tenía contrato, y pues pedimos para tus hijos, y nos daban bonitos recuerdos de que aquella familia creaba identidad, y todos se cobijaban, Picolé, Muricy. Y hasta la fecha, Muricy, alguna vez nos los encontramos en el aeropuerto, porque vino por lo de la Libertadores. Libertadores, sí. Y alguna vez nos los encontramos y le dijo, More, no cambies nada. Y le digo, no, pues yo un poquito crecí. Y dice, sí, te conocí de pequeño, mira. Y son bonitos recuerdos, muy, muy bonitos. Es como una segunda familia, ¿no? Digo, Sí, es más, les cuento rápido una anécdota. Una semifinal o cuartos de final en León, un partido que se suspende por bronca en León, de la afición, de que apedreó el autobús, de que esto y lo otro. Recién mi papá venido de Los Ángeles y nos regaló unos cascos de fútbol americano.
pues hay una foto donde él aparece con el casco de fútbol americano y un bat. Dice, ahora sí me voy a la guerra. Y literal, era la guerra ahí porque se comportó, de por sí la gente de León es un poquito... de León y tiene mucho Sí. pique también con la gente. Sí, y de hecho eso se llevó. Y es una bonita anécdota porque se llevó a nuestro casco. Yo lo buscaba y lo buscaba hasta que lo vi en el periódico. Ah, pues ya vi dónde está. Sí, se ventiló esa foto. Sí, sí. Don Rogelio, perdón, de los 80s que estamos hablando en este momento, obviamente con todos los jugadores se llevó bien, pero siempre hay uno especial, uno o dos o tres especiales, sin demeritar obviamente a los otros, pero ¿hay un lazo con algún jugador que recuerda de los 80s? Mira, de los 80 está el Mortero Aravena, está Esparza, Poblete, incluso Picolé y Muricy siempre me estimaban muy bien, me llevé muy bien con los jugadores. Pues, sí, por lo regular todos los jugadores se llevan uno con ellos. Don Rogelio, viene luego la etapa del campeonísimo donde el Puebla gana todo, ¿no? Yo creo que, y en lo particular, un punto de vista muy propio, creo que es uno de los mejores equipos que ha habido en la historia del fútbol mexicano en cuanto a nombres y a hombres, ¿no? Usted formó parte de ese Puebla que yo creo que pasarán muchísimos años y jamás lo olvidaremos. Mira, fue 89, 90. 90, se gana el campeón de liga, campeón de copa, campeón de campeones, y los jugadores se comportaban muy bien conmigo. ¿Qué pasa por la mente de don Rogelio haber formado parte de ese Puebla Mira, histórico? A formar parte de un club estoy contento porque hice buenas amistades, buenos amigos, y gracias a los amigos de esa época, pues ahí están mis hijos que me ayudaron también para, ahora sí, Darle una formación. sí, la formación de ellos, porque económicamente pues, sí me ayudaron ellos. Claro que sí. Después viene el inicio de los 90s, por ahí una final que perdemos contra León. 91, 92, ¿verdad? ¿Qué sintió? Digo, todos los aficionados yo creo que Pues sentimos sí. feo, pero y usted estando dentro, con Pues tantos sí, años. sí, pues, de momento hay un enojo, pero mirando bien las cosas, pues, damos gracias a Dios porque llegamos también a otra final y la historia sigue dando vueltas a la página. Claro. ¿Y recuerdas, Germán? ¿Estuviste ahí? De hecho, ¿Acompañaste a tu padre o...? sí, pero yo no viajé. Yo no viajé porque, por lo mismo, la edad no me... no ayudaría a mi papá en tanto. Ajá, Pero más distracción. sí estar pendiente de un niño en ese entonces, Claro. joven casi. Pero sí tengo recuerdos de ello. ¿Recuerdas de cuando hecho. regresó tu papá a tu casa? Sí, de hecho en este medio tienes tantas alegrías, como también decepciones, enojos y demás. Pero creo que hay que saberlos orientar y guiarlos. No es lo mismo que te encuentre un jugador con la cara partida y cabizbaja después de una derrota de tu equipo, a que le digas, ¿sabes qué? Pues échale ganas. El siguiente te desquitas porque te desquitas. Y ese es tu reto. Y creo que la vida está hecha de retos y retas. Si no los vences, no vas a salir de esta. Y la verdad creo que yo, en lo personal, y creo que compartimos toda la afición, ya necesitamos una final y créame que tenemos que lograrlo. Sea como sea, darle una satisfacción a este medio y a esta afición que ya se lo merece. Claro, así es, claro. Pues amigos, vamos a una pausa comercial. Está muy interesante la plática con don Rogelio, con Germán, la verdad, muy amenísima. Y antes de irnos a la pausa, agradecer precisamente a quienes hacen este programa atrás de cámaras, nuestro productor ejecutivo Manuel Vela Gómez, a nuestro productor Eduardo Romero, Lalito, y la iluminación de Liz Vega, que por supuesto están atrás de cámaras, no se ven, pero bueno,
reconocimiento total de nosotros los morteros del Cuauhtémoc. Vamos a una pausa y regresamos con esta interesante plática con don Germán, con don Rogelio, y este es su programa Morteros del Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados. Plática que tenemos con don Rogelio, con Germán, que la verdad ha sido muy grato estar escuchándolos. Y don Rogelio, Germán, uno de los personajes más característicos del fútbol mexicano y más notables ha sido don Ignacio Treyes. ¿A ustedes les tocó estar junto a él, una institución dentro del fútbol mexicano? Pues sí, tuve esa gracia de tenerlo como técnico, una persona grandísima y como persona muy buena. Él ahí me decía, vete a ver al equipo, tuvimos aquí un partido contra Alemania, no me acuerdo bien, y me decía, ve y fíjate bien cómo organizan las cosas. Y fui y regresé y le digo, no, pues está bien. Dice, ¿ya te fijas que las organiza casi igual que tú? Digo, sí, nada más la diferencia que a veces los ponían en gancho, pero igual el mismo sistema que teníamos nosotros para poner las cosas las tenían ellos. Ya ves que el fútbol es lo mismo, no cambia, lo que cambia son las personas. Sí, con toda la sapiencia que tenía que tiene don Ignacio Treyes. Sí, todas se las sabía el señor. Sí, Germán, a ti también te tocó una parte de don Ignacio. Claro, sí, señor Nacho Treyes. Pues sí, es un señor que sabe el reglamento y se sabía de pe a pa. ¿Por qué creen que hicimos varias innovaciones en Liga MX? Por el señor. El señor, si veía una laguna en el reglamento y podía echar mano de ello, la echaba. A mí me contaba mi papá que muchas veces lo mandaba a tirar naranjas, que iba atacando al equipo y de repente, ¿sabes qué, Mora? Aviente las naranjas. Y les aventaba contra de cortar un avance, que era permitido antiguamente porque no estaba reglamentado. Claro. El señor hacía lo que el reglamento no decía. Sí, a mí me tocó alguna vez, ¿sabes qué? Nos dice esto, puedes, antes no se estilaban los balones alrededor de la cancha. Digamos, se jugaba con 1 y 12 que estaban ahí en la banca. Pues el señor muy hábil, bueno, pues ¿sabes qué? Jálate uno, jálate el otro y desaparécelos, no está en el reglamento. Cosas así pasaban, y no solo con Nacho, con diferentes entrenadores que nos mandaban ya después de joven a hacer determinadas cosas que el reglamento te permitía. No, claro, bueno, de por sí sabido su colmillo, que podríamos decir que es colmillo de este señor. ¿Algún otro técnico que haya tenido algún colmillo, algo especial de él? Hugo Fernández. Bueno, en esa época, por lo regular, todos los técnicos sacaban muchas cosas, también Hugo Fernández. En aquellos tiempos
lo que hacían era mojar el vestidor. Sí, del visitante. del visitante. A veces, sí. Pero son cosas incorrectas, por eso Claro, ahí, sí. ahí con unas estrellas viene la película del chanfle. No es cierto. A raíz de todo eso viene la película del chanfle. Entonces, Que incluso en el primer partido de la película es una América-Puebla. Así es. Y Y bueno, muy bueno. también les quiero comentar una cosa. Dicen que también se paran las cosas, ¿no? En este caso, Hugo Fernández, a nosotros nos tocaba el vestidor, la concha que está ahí, nos hacía así. Era que señal de que teníamos que aventar balones a la cancha para interrumpir el juego, que ya, y sí lo hacíamos. Él regresa con Tigres y justamente nosotros vamos ganando, ya faltando 5 minutos para terminar el juego, pues le aparecieron como 5 balones en la cancha. Y ya sabía de dónde, bajó enojadísimo, su yerno nos bajó a regañar. Yo me escondí en la caldera. Dice, ¿para qué te escondes? Y ya sabemos. Yo, pues, ¿quién me enseñó? Le gustaba hacer porque no le hiciera. Sí, y esa fue otra anécdota. Después te digo, ya se reglamentó todo y ahora ya no Ya es se muy puede hacer difícil. nada. Ya es muy difícil. De hecho, antes nos metíamos nosotros de recoger balones para hacer un tipo de manejo del técnico que nos mandaba. No, pues dale lento al balón, dale rápido, dale esto y lo otro. Y también reglamentaban esa situación, por tal motivo ya no se puede hacer nada. Es más, yo ya no me puedo aparecer en el partido ni nadie por eso, porque decían que los utileros íbamos y echábamos los balones como queríamos. ¿Con qué marcas trabajaron? ¿Recuerda, don More o Germán? comenzamos a trabajar con Adidas, luego Pony, luego otra fue Adidas, Pony, Umbro. Umbro. Umbro, cosa extraña, nada más la tuvimos 5 días. Porque sí, no sé qué pasó, de repente nos mandaron una ropa Umbro y a los 5 días, ¿saben qué? Siempre Umbro no entra Pony. Y pues todo para afuera. ¿En el año del campeonato? Sí. ¿O después? En el campeonato fue Pony también. Sí. O Fuimos sea, campeón con Pony. fueron 2 fases Sí, de Pony. Pony. Una en el campeonato y una con un descanso de un torneo. Y se volvió Pony. Ese descanso de torneo estaba en Adidas también, en ese lapso. ¿Te acuerdas de esa playera que traía Martí cosido? De Adidas, ahí fue el lapso. Que tenía un parche. Sí. Okay. Se ha estilado últimamente mucho eso, ¿no? Sí, Que esas playeras cuando llovían les llegaban al jugador hasta en las rodillas, ¿no? sí, cierto. Y antes, ¿qué eran fabricadas acá? Don Rogelio, Mira, eran de cuando botón incluso, regresa, ¿no? sí, eso fue cuando regresa, ¿cómo se llama? El Puebla, la camisa era de, ¿cómo le llamaban en aquellos tiempos? Ya no me acuerdo, la tela esa le llamaban, ¿qué? Cabeza de indio, era como muenta, Ah, como manta. más o menos, y la franja era ancha, ¿no? Pues era demasiado ancha la franja, y traía botones, era de cuello con botones, Como una camisa, Una camisa. normal, digamos. más o menos, pero no hasta abajo los botones, nada más unos 3 o 4 botones los que tenía. Y digo, algunos jugaban con incluso así abierta la Pues sí, camisa un poco. cuando se le volaba el botón, porque las lavadas, pues, Sí, bueno. pues se iba. ¿Ustedes tienen, perdón, algún playeras antiguas? O por ahí nos estaban contando una anécdota que si la quieren, A ver, mejor que la diga mi hijo para que... si la quieren compartir está bien. No, si no, sí, no. claro. Es difícil porque teníamos una historia ahí guardada, más que él. Antes sí acostumbraba a guardar un poquito las playeras. Teníamos un baúl algo grande, quizás a lo mejor mitad del escenario que tenemos aquí. Desgraciadamente se metió un bichito entre las playeras, una rata de 4 patas que se murió dentro. Teníamos una historia ahí y desgraciadamente se perdieron todas esas playeras. Todas esas playeras que desde que tenían, yo me acuerdo que mi papá tenía una playera de color azul con la franja ancha de Manolo Lapuente, pero sí era de Manolo, pero era o no sé de quién, pero era de esa como estambre, Ah. estambre.
y está, o sea, se veía bonita, pero se echó a perder. Sí, yo pues, qué feo. En esa época, yo ahora sí comenzaba yo a coleccionar playeras porque no sabía yo todos los equipos, ¿no? Pero ahí iba yo haciendo mi colección, pero en realidad echaron a perder, aparte del alrededor que entró. Y ya, Se cortó. Teníamos otra maletita por ahí que por la humedad y eso también se echaron a perder. Híjole, no, pues fue una parte de historia, ¿no? Que se perdió. Pues don Rogelio, la verdad, una plática muy interesante. Creo que muchos de nuestros amigos vamos a conocer más, junto con nosotros vamos a conocer más todavía de la historia del equipo de nuestros amores. Don Rogelio, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Germán. La verdad, Gracias. un honor para Morteros del Cuauhtémoc en estos programas que estamos haciendo en conmemoración de los 70 años de nuestro equipo. Ustedes son parte de la institución, una parte muy importante, que a lo mejor no están dentro del terreno de juego como los demás ahí fetándose defender la playera, pero hacen un trabajo más que relevante. Claro. Muchísimas gracias por haber venido, don Rogelio, Germán. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y que esperemos que ya sea en este año darles satisfacción a la afición para tener un campeonato más. ¿Qué es lo que Y quieren bueno, entonces? pues de mi parte agradecerles a toda la producción, a ustedes, de que se tomaron el tiempo de reconocerle más que nada a mi viejo este programa, porque la verdad, como ser humano y como profesional, yo le tengo una admiración y no creo llegar a sus 50 años, ojalá, Pues, pero seguimos siguiendo ese ejemplo. pues mire, don Rogelio, la verdad, todos y cada uno de nosotros que participamos integrantes. en Morteros del Cuauhtémoc, le hacemos el día de ayer, el día del partido contra Chivas Rayadas del Guadalajara, se le hizo un homenaje a don Rogelio por parte de la directiva del Puebla. Nosotros, parte de Morteros del Cuauhtémoc, pues queremos obsequiarle estos bonitos recuerdos que, bueno, forman parte de su historia, parte de los 50. Acá está con su familia, están con sus hijos en la otra foto, y bueno, es un pequeño detalle, es algo que queremos que quede para usted. Lo hacemos de mucho gusto, mucho cariño, Con mucho amor. y respetamos toda su trayectoria, lo respetamos a usted, y bueno, agradecemos infinitamente que nos haya compartido y estar con nosotros un ratito, parte de lo mucho que sabe, parte de lo que quiere y ama el equipo, y que bueno, también nos hizo favor Germán de acompañarnos, muchas anécdotas. Amigos, agradecemos el favor de su atención. Morteros del Cuauhtémoc es un programa de aficionados para aficionados, y hoy nos engalana tener a don Rogelio, el Mori. Gracias por vernos en esta emisión. Toda una leyenda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos su atención. Bueno, Muchas gracias.